Estamos de vuelta En Contacto y vamos a hablar un poco de historia para profundizar y conocer, más allá de lo que estudiamos en los textos escolares, cómo era esa sociedad de 1821, de julio de 1821, cuando se proclama la independencia. Para ello estamos con, obviamente, un historiador, con Daniel Parodi, que es historiador de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y felices fiestas. Carlos, ¿cómo estás? Feliz bicentenario. A ver, cuando San Martín entra a Lima, el 12 de julio, encuentra a una capital del virreinato del Perú sin mayor resistencia. Las autoridades que quedaron aquí, porque el virrey ya había partido, ya había huido, no ponen resistencia. Y finalmente son muchos de esas autoridades realistas que terminan firmando, obligadas por las circunstancias, el acta de independencia el 15 de julio y luego acompañan en la ceremonia de proclamación a San Martín el 28 de julio. Se acomodaron, digamos, a las circunstancias que vivían. Por eso muchos dicen que el Perú fue de los últimos en liberarse del yugo español, porque siendo el centro del virreinato en Sudamérica, su población, en su mayoría burócratas y allegados a la corona, vivían bastante bien y cómodos. Cuéntanos un poco cómo era esa sociedad de 1821. Claro, y era normal que Lima no fuese una ciudad volcada hacia la independencia, porque Lima era la capital administrativa española y casi la mitad de sus habitantes, por lo menos de los varones, porque era una sociedad patriarcal, trabajaba para el Estado y el Estado era el Estado español. Entonces, digamos, hay mucha crítica sobre la postura de Lima durante la independencia, pero era natural que no fuesen necesariamente independentistas. Ahora, lo que tú has mencionado, que es muy importante, nos lleva a otra problemática, ¿no? ¿Por qué le hemos dado tanto peso a la independencia de Lima, al 28 de julio, al punto de colocarla como independencia, como máxima fecha, como fecha principal en el calendario nacional, ¿no? La efeméride patria es el 28 de julio, que es cuando se independiza Lima, cuando en realidad esa fecha, importante por cierto, no es la culminación del proceso emancipador que se culmina 3 años y pico después en Ayacucho, y cuando hay acontecimientos previos que son también muy importantes. Uno de ellos, por ejemplo, 6 de agosto de 1814, cuando se instaura la Junta del Cusco de Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo. ¿Por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, Chile y Argentina celebran la instalación de sus juntas de gobierno como la fecha de su independencia nacional. En cambio, nosotros no le damos mucho valor, es más, mucha gente no conoce lo de la Junta del Cusco y tal. Y si es que nosotros en nuestro calendario patrio incluyésemos la Junta del Cusco, la independencia en Lima, la independencia de Trujillo el 29 de diciembre de 1820, que fue espontánea, sin un ejército sitiándola, por la libre determinación de los pueblos, y la batalla de Ayacucho, que es el final, tendríamos más descentralizada o más, inclusive la narrativa de la independencia, porque en el Perú hasta la narrativa de la independencia es centralista. Sí, centralista, y además se ve desde los textos escolares como algo unánime y que finalmente nos unió, pero vivimos separados desde ese julio de 1821, peleados entre hermanos, hasta el 9 de diciembre de 1824, ¿no? Donde se da finalmente la batalla de Ayacucho, y unos meses antes, en agosto, la batalla de Junín. Muy parecido a lo que ocurre hoy, ¿no? Siendo una república joven, parece que no hemos cambiado mucho en estos 2 siglos.
Sí, lo que mencionas es muy importante, suena casi a paradoja, ¿no? Durante la guerra de independencia estuvimos divididos, era natural, ¿ah? Porque era muy normal en esa época ser patriota o ser realista, porque lo que los peruanos habían conocido hasta ese entonces era ser súbditos de la corona. Entonces, en ese entonces, optar por la opción realista era algo completamente normal, completamente común, tanto como optar por el bando patriota. El tema es que hubo peruanos peleando en cada uno de los bandos. Del Perú que nace, ¿no? Y este es un tema muy fuerte, y también por eso mencioné, Juan Carlos, la Junta del Cusco. Jorge Basadre dice que si la Junta del Cusco de Pumacao y los hermanos Angulo hubiese triunfado, el Perú hubiese sido socialmente más democrático, ¿no? Porque, por ejemplo, Pumacao era un cacique indígena. Entonces, Claro. el Perú desde el momento de nacer hubiese creado un contrato social que incluyese a los diferentes grupos étnicos, a las diferentes culturas, Claro. y eso no pasó. Ya No, con la porque el proceso independencia. independentista limeño además fue discriminador en sí mismo, ¿no? Apartó a las minorías, apartó a todas las etnias y más o menos que juntó a los realistas que finalmente optaron por la opción libertadora, ¿no? Fue muy A discriminador. ver, a ver, quizá no el proceso independentista en sí mismo, pero sí la república que brotó de él, ¿no? Y que a partir de 1824, 1825 empieza a regir desde que comenzamos a constituirnos en una república libre. Es evidente que los criollos, es evidente que quienes estuvieron en las jerarquías de la sociedad colonial heredaron esa posición también en la sociedad republicana, y esta situación se agudizó cuando durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX se desarrolló un fenómeno llamado el gamonalismo, ¿no? Que fueron estos grandes hacendados en la sierra, eran los mistis, los blancos, misti quiere decir blanco en quechua, eran como señores feudales frente a los peruanos del interior y del mundo andino. Entonces, por eso Claro. hay brechas que todavía nos falta cerrar aún el día del Bicentenario, ¿no? Claro, y eso describe mucho también de nuestra falta de institucionalidad, ¿no? Que se ve muy reflejada en los primeros años de vida republicana con los líderes que habían encabezado las luchas independentistas peleándose ahora entre ellos, ¿no? Sin un norte fijo más que el suyo y el de su grupo. Claro, Juan Carlos, porque una cultura republicana, una cultura democrática, porque en 1825 veníamos de una tradición monárquica absoluta. Entonces, la costumbre de ser democrático, de ser republicano, de ponerse de acuerdo entre las partes, que no es fácil, se construye con las décadas. Entonces, nosotros todo el siglo XIX nos la pasamos entre guerras caudillistas. Entonces, ¿cuándo creas esa costumbre? Y el siglo XX nos la pasamos en dictaduras militares. Mira, Leguía, bueno, es un dictador civil. Sí, apoyado Sánchez por los Cerro, militares. Benavides, Prado, Odría, Velasco, Morales Bermúdez, Fujimori, todos dictadores. Entonces, ¿cuándo creamos esa cultura de ponernos de acuerdo, ¿no? Inclusive ayer en la ceremonia de investidura hubo un incidente con el expresidente Sagasti que demuestra que en realidad no tenemos esa cultura de las buenas formas democráticas, porque no hemos tenido tiempo de aprenderlas, porque el militarismo ha interrumpido el devenir de la República durante casi todo el Bicentenario. Claro.
Claro, y la intolerancia, ¿no? Que es reflejada en lo que pasó finalmente ayer con Sagasti y lo que pasó al inicio de la República con nuestros propios libertadores, ¿no? Que fueron echados, que terminaron siendo expulsados del país, aunque es un fenómeno que se repite casi en toda América, ¿no? En Argentina también el propio San Martín fue maltratado y tuvo que vivir exiliado. O'Higgins en Chile tuvo que salir huyendo y terminó viviendo en Lima, claro, ¿no? O sea, es un fenómeno, creo que nos es transversal a todos, ¿no? Así es, ¿no? Sin embargo, digamos, a ver, la inestabilidad política, ¿no? Y la fragilidad democrática es un fenómeno transversal en toda América Latina, eso está claro. Ahora, ha habido países que han sido más estables y cuya cultura democrática es un poco más sólida que otros, ¿no? Chile es uno de ellos. Mire, mientras en el que han siglo logrado mayor unidad, ¿no? ¿Por dónde va ese camino? ¿Qué camino recorrieron ellos que no hemos podido recorrer nosotros? Bueno, en el siglo XIX Chile tuvo el censitarismo, tuvo estas democracias donde votaban unos pocos, donde votaban los varones, los grandes contribuyentes y alfabetos. Ajá, Era un voto muy restringido, pero así comenzaron todas las democracias. O sea, las democracias no empezaron en sus orígenes con el voto universal, sino que comenzaron restringidamente para evolucionar, ¿no? A la democracia de las masas, que eso es década de los 20, década de los 30 o más del siglo XX. En cambio, nosotros, el siglo XIX, estuvimos entre caudillos militares y recién nuestra democracia censitaria llega atrasada, llega con el periodo que conocemos como la República Aristocrática. Era eso, una democracia censitaria con el Partido Civil, el Partido Demócrata, el Partido Constitucional, en donde votaban los varones, alfabetos y principales contribuyentes, no eran ni el 5% de la población, ¿no? Pero sin embargo, cuando tuvimos la República Aristocrática, tuvimos la oportunidad de evolucionar hacia una república democrática, pero lo impidieron aliándose el ejército y la oligarquía. Instauraron una serie de dictaduras seguidas e impidieron el normal desarrollo de los partidos políticos. Y es por eso que ahora somos una democracia sin su principal protagonista, que es el partido político. Entonces, ¿cómo formamos esa clase política en la cual y con esa tara de la herencia caudillista también, que no nos las hemos podido sacudir, ¿no? Esa idea de votar, yo voto por caudillistas y mesiánicos, ¿no? Además. Yo voto, claro, es el líder. Eso es muy también de la tradición populista. Yo voto por Keiko, y es más, el símbolo del partido es muchas veces el nombre, las iniciales del nombre del candidato. Pero los partidos políticos, cuando funcionan como tal, son los que dotan de cuadros profesionales adecuados para ser servidores públicos, cuyo ideal sea el servicio. Así se constituyen las repúblicas. Entonces, hago todas estas reflexiones para que veamos qué lejos estamos todavía del sueño republicano el día del Bicentenario, ¿no? Sí. Y no con desazón o con desasosiego, pero sí para que entendamos en esta reflexión del Bicentenario que hay mucho por hacer todavía para acercarnos a esta república de iguales, a esta república que aspira al bien común, ¿verdad? A esta república de la cual todos podamos sentirnos parte, Juan Carlos. ¿Tú sientes que debemos tener esperanza en que eso está en construcción o por construirse? Yo creo, honestamente, que en este momento hay una gran polarización política en el país y que tendríamos que superar la coyuntura de la polarización política en la que estamos para encontrar un terreno baldío, para encontrar una circunstancia de una institucionalidad que nos permita encaminarnos hacia una república ideal o que por lo menos se parezca a lo que debería ser una república. Primero tenemos que salir
de esta coyuntura tan polarizada. Es como yo lo veo. Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias por atendernos y por la paciencia de esperarnos. Muchísimas gracias y felices fiestas Encantado, nuevamente. Juan Carlos. Para ti también, hasta luego. Un gusto. Daniel Parodi, historiador de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ha estado con nosotros.